Bienvenidos a Gritos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de Netmind. La semana pasada colgué un vídeo explicando en profundidad el proyecto de Netmind, un proyecto de inteligencia artificial muy interesante. Y como ese vídeo recibió mucho apoyo de la comunidad, sé que es un vídeo que os gustó mucho, he decidido actualizar información porque en tan solo una semana tenemos muchísima información nueva sobre este proyecto. Entre ellos sabemos que va a haber una actualización de tokenomics, que sé que es un tema que a mucha gente le preocupaba. En el vídeo anterior ya comentamos el tema de los tokenomics, os expliqué cuánta inflación habría en un año, pero ahora tenemos la noticia de que van a actualizar esos tokenomics, así que es lo que vamos a ver en este vídeo junto a otras noticias. Empezamos. Quería empezar hablando del precio de Netmind, y es que habréis notado que ha caído muchísimo de precio, lo comentamos sobre los $12, más o menos en este punto de aquí, y vemos cómo cayó casi a los $4 por moneda. Esta gran caída de precio que podéis ver aquí se debe a que hubo un hackeo a uno de los mineros iniciales, es decir, una de las primeras personas que estuvo minando el proyecto de Netmind fue hackeada y esa persona perdió todos sus tokens. Y el hacker lo que hizo fue vender a mercado todas esas monedas. Evidentemente, esa fuerza vendedora lo que hizo fue que cayera en picado el precio de Netmind. Al principio hubo mucha especulación de si el equipo tenía algo que ver, pero ya se ha demostrado on-chain, es decir, analizando la blockchain, de que esto no es así, el equipo no tiene nada que ver con esto, por lo tanto no hay ningún tipo de rug pull, ni estafa, ni nada parecido, simplemente ha sido un problema de un minero, es decir, que el equipo no tiene ningún tipo de responsabilidad. El precio en cuanto cayó a $4, enseguida ya recuperó hasta los 10, actualmente se encuentra en unos $8 y con una capitalización de mercado de unos 283 millones de dólares, que cuando grabé el vídeo eran unos 500 millones, así que tenemos al proyecto de NMT en descuento. En cuanto al precio, simplemente quería aclarar esto. Os recuerdo que aquellos que queráis comprar Netmind lo podéis comprar en la red de BNB, ahora también en la red de Ethereum, y si no lo podéis comprar en el exchange de Coinex, que os dejaré el enlace en el comentario fijado. Una de las noticias más importantes que os quería comentar en este vídeo es que Kai Zhou, que como sabéis es el CEO de Netmind, ha anunciado algunas actualizaciones en el tokenomics del proyecto. Como os comenté en el vídeo la semana pasada, Netmind es un proyecto que tiene un tokenomics a 100 años vista. Por lo tanto, como comentamos, la inflación del proyecto realmente no es tanta. Lo que pasa es que hay mucha gente que ve 10.000 millones de monedas y entonces se asusta. Porque seamos realistas, la mayoría de gente que invierte en criptomonedas no suele ponerse a investigar los tokenomics de los proyectos. Simplemente lo que hace es ir a CoinMarketCap o a CoinGecko, mira aquí los datos y ya está. Y por lo tanto la gente que invierte en criptomonedas no suele investigar la inflación ni nada parecido, que para eso estoy yo aquí en los vídeos para explicároslo, pero la realidad es que la mayoría de gente nunca lo investiga. Entonces, desde el equipo lo que están planteando es pasar de un tokenomics a 100 años vista a un tokenomics a 5 o 10 años. Eso significa que el supply máximo del proyecto sería de 500 millones de tokens. Por lo tanto, ya no habrá 10.000 millones máximos, sino que habrá 500 millones. Como veis, un supply muchísimo más reducido y que por lo tanto eso va a beneficiar al precio de Netmind a nivel tokenomics y también va a beneficiar al precio de Netmind a nivel de marketing, porque una persona cuando investigue el proyecto de NMT y se meta en CoinMarketCap, que es lo que va a hacer la mayoría de gente, verá que el máximo son 500 millones y no se van a asustar tanto con los tokenomics de este proyecto. Lo que nos plantea es que sea a 5 o 10 años con un suministro máximo de 500 millones y evidentemente van a seguir con el tema de las quemas. Pasados esos 5 o 10 años ya no habrá un supply máximo, sino que será un supply dinámico, es decir, que se emitirán monedas, pero también se van a quemar monedas. Y su intención es que sea sostenible, es decir, que no vaya aumentando la inflación, sino que se quede estable o incluso haya deflación. Es decir, que cada vez haya menos cantidad de monedas en circulación. También nos comenta que tienen planteados crear varios sistemas de quema distintos, es decir, que su intención es quemar muchos más tokens de los que se están quemando ya actualmente y que aproximadamente entre el 50 y el 80% de los tokens serían quemados. Desde la cuenta de NMT nos han planteado un posible borrador. Quiero aclarar que esto es un borrador, por lo tanto no es oficial. Los tokenomics oficiales ya han anunciado que serán en abril de 2024, así que cuando sean oficiales y sepamos exactamente los tokenomics, os haré un vídeo actualizando esos nuevos tokenomics. Lo que estáis viendo aquí es un posible borrador de cómo podría ser esa distribución a 10 años. Como podemos ver, habría un supply máximo de unos 335 millones en un plazo de 10 años, por lo tanto menos de 500 millones, como nos estaban comentando, y la intención es que estos 335 millones no vaya aumentando con el tiempo, sino que se vaya compensando con las quemas por utilizar el proyecto. He estado analizando este borrador y he estado haciendo unos cálculos y la realidad es que me salen números bastante parecidos a los del vídeo anterior, es decir, que incluso con estos cambios, como veis es una inflación decreciente, no se van a notar tanto estos cambios en un año, en 2 años. Por lo tanto, la inflación más o menos va a ser igualmente de 1 por 4. Más o menos en un año y medio va a ser de 1 por 4.
Por lo tanto, vamos a seguir teniendo una inflación bastante alta, pero hay que tener en cuenta de que esta inflación de 1 por 4 no tiene en cuenta las quemas, que como sabemos es un proyecto que tiene muchas quemas. De hecho, ya han actualizado esta página y podemos ver lo que han quemado actualmente, y de 40 millones que debería haber en circulación ya han quemado 6 millones. Que no he hecho los cálculos, pero aproximadamente debe ser como una quema de un 15%, así que ese es un proyecto que realmente quema muchos tokens. Pero lo que quiero decir con esto es que realmente este cambio de tokenomics, en principio, no se va a notar tanto en el corto plazo. En el corto plazo de un año y medio, que realmente es lo que nos interesa a nosotros desde un punto de vista de inversión, porque nosotros invertimos para este ciclo alcista. Entonces, para mí esos tokenomics son una noticia muy positiva, pero no tanto muy positiva por la reducción de tokens que vaya a haber, sino a nivel marketing, a nivel de que una persona cuando conozca el proyecto de Netmind verá que hay un máximo de 500 millones y por lo tanto no se va a asustar tanto con el proyecto. No se va a asustar tanto como cuando había 10.000 millones de tokens, porque como os he comentado antes, la gente o la mayoría de gente realmente no analiza los tokenomics. Y por lo tanto es muy importante a nivel de marketing que vean que el supply es mucho más reducido. Y realmente considero que es un punto muy importante, porque incluso en el vídeo anterior que hice de Netmind, donde os analicé en profundidad los tokenomics, os expliqué que es un proyecto a 100 años, os expliqué la inflación real del proyecto en un año, y aún así, con toda esa explicación, recibí un par de comentarios en aquel vídeo con gente que me hablaba de que tenía 10.000 millones. Es decir, incluso con toda la explicación, había gente que todavía dudaba del proyecto porque tenía un máximo de 10.000 millones. Es por eso que considero que esto es muy positivo a nivel marketing para el proyecto de Netmind, y también es muy positivo a largo plazo para el proyecto. Pero como os comento, para mí lo importante es un proyecto a un año y medio, porque para mí es una inversión a medio plazo. Sí que algunos os podéis preguntar que todo este tema de los tokenomics de Netmind, ¿por qué no se ha abordado mejor desde el principio? Y precisamente el CEO nos aclara este punto en esta publicación. Os lo voy a resumir porque es un poco largo, pero básicamente nos comenta 3 puntos principales. Primero, querían lanzarse en Ethereum y debido a que Ethereum era demasiado caro para los inversores, decidieron lanzarse en la Binance Smart Chain. Eso también implicó retrasos en el proyecto. También nos comenta diversos retrasos respecto a su tecnología, porque al final la inteligencia artificial no es algo fácil y tuvieron problemas con las GPUs y por lo tanto el proyecto también se atrasó. Y también nos comenta la falta de conocimientos de Web3 y marketing por parte del proyecto. Falta de conocimientos que ya están abordando con empresas terceras que se van a dedicar al marketing del proyecto, pero que al principio del proyecto lo que hicieron fue retrasar el lanzamiento. Como el proyecto tardó en lanzarse, aquellos mineros que estaban minando desde el principio pudieron conseguir muchísimos tokens. Es por eso que han tenido que reestructurar todos los tokenomics, han tenido que bloquear los 80 millones de tokens de parte de los mineros, han tenido que implementar las quemas y es por eso que van a hacer unos nuevos tokenomics que serán lanzados oficialmente en abril. Así que aquí tenéis un poco la explicación de por qué ha habido tantos cambios con los tokenomics y por qué los tokenomics no eran tan sostenibles como deberían ser. Para resumir toda la información y que quede muchísimo más clara, nos comenta que la seguridad del proyecto está intacta, es decir, aquellos tokens de NMT que os he comentado al principio del vídeo que hicieron caer el precio hasta unos $4, aquellos tokens que se vendieron eran tokens de un minero que fue hackeado, por lo tanto el equipo no ha tenido ningún tipo de vulnerabilidad. Por lo tanto podemos estar tranquilos de que el proyecto sigue siendo un proyecto seguro. Después, a nivel de tokenomics, que han planteado cambiar de 10.000 millones máximos a unos 500 millones máximos. Creo que a corto plazo no nos va a afectar en exceso, es decir, seguirá habiendo inflación en el proyecto, pero a largo plazo sí que puede beneficiar mucho al proyecto y además a nivel marketing lo considero muy, muy positivo. Y también van a ampliar el sistema de quemas, que ya están quemando, como os he comentado, han quemado sobre un 15% del supply de NMT, pero tienen planteado aumentar todavía más el sistema de quemas. Respecto a lo que os he comentado de que el tokenomics no estaba del todo bien hecho al principio, nos comenta que están planteando un sistema de adquisición justa de derechos. Esto no os lo he explicado, pero os lo resumo ahora, simplemente que aquellos primeros mineros que acumularon muchos tokens NMT, si en el futuro tienen planteado vender sus tokens, el equipo de NMT lo que hará será hablar con ellos para poder hacer ventas OTC. Las ventas OTC son ventas que no son a mercado, por lo tanto no tumban el precio, simplemente es un acuerdo entre la empresa y la persona que quiere vender esos tokens. La empresa le envía el dinero, por ejemplo en USDT, y la persona le envía a la empresa los tokens NMT. Como ha sido un intercambio entre personas y no ha sido un intercambio en el mercado, los tokens NMT no caen de precio. Así que es una forma que tiene el equipo de incentivar un buen comportamiento de precio en el token NMT. Esta es otra de las formas que han planteado para poder compensar aquellos errores de tokenomics que tuvieron al principio del proyecto. Y por último, y esto no lo había comentado, es que el equipo se quiere doxear.
Esto me lo había comentado alguno de vosotros en comentarios, que tenía dudas del proyecto porque en la página web no aparecen el CEO, tampoco los empleados, ni nadie relevante del proyecto. Tienen intención este 2024 de doxearse. Es decir, que en la página web aparezcan las personas que están detrás de NMT, tanto las que conocemos, que son Kaizou, por ejemplo, y otras personas que ya os comenté en el vídeo anterior, como aquellas personas que no sean oficiales, pero que también estén trabajando en el proyecto de NMT. Así que, para aquellos que tengáis dudas del tema del doxeo de la gente que está detrás del proyecto, que sepáis que próximamente se van a doxear y sabremos exactamente quién está trabajando en este proyecto. Quería dejar para el final una noticia que me ha parecido muy importante, una noticia bomba para el proyecto, que ha pasado muy desapercibida, pero que la considero tan importante como el tema de los tokenomics. Y es que nos comenta que la empresa de Protago Labs, que ya os comenté en el vídeo anterior, que es otra de las empresas del CEO de Netmind, y que son empresas que se dedican a la inteligencia artificial y que de momento no tienen inversores externos. Es decir, han estado trabajando tanto Protago Labs como Netmind con el dinero de los propios dueños de esa empresa. Nos comenta que han invertido en los proyectos de Protago Labs y NMT unos 20 millones de dólares. Como ellos mismos reconocen, 20 millones de dólares no es algo excesivo. Entendedme, 20 millones de dólares es bastante dinero, pero para un proyecto de inteligencia artificial, con todo lo que implica de desarrollo y de gastos, 20 millones de dólares tampoco es realmente tanto. Lo que nos comenta, y esta es una noticia bomba, es que desde enero de este año 2024 han iniciado conversaciones con inversores potenciales. Que todos los fondos que consigan de estos inversores iniciales irán directamente al proyecto de Netmind. Con este capital que consigan de inversores privados o fondos de inversión, tienen la intención de expandir el proyecto, acelerar todavía más su desarrollo de inteligencia artificial y, muy importante, dar más visibilidad al proyecto de Netmind, es decir, invertir en marketing. Aparte de todos esos fondos de inversión o inversores privados que decidan invertir en el proyecto de NMT para impulsarlo y para poder llevarlo a precios mucho más altos, también ellos mismos van a seguir financiando este proyecto. Como podéis ver, el proyecto de NMT es un proyecto que tiene mucho potencial, además con la caída de precio que ha tenido ahora, que para mí son buenos puntos de compra, opinión personal, sin ser recomendación de inversión, nos encontramos con NMT en unos 300 millones de dólares, un poco menos. Eso significa que el potencial ha aumentado todavía más, porque cuando os comenté el proyecto estaba en unos 500 millones, estando ahora 300 millones, la capacidad de multiplicar ha aumentado. Y como podemos ver, las razones por las que ha caído el precio realmente no son razones que nos debieran preocupar. Pero es que además, como podemos ver, tenemos nuevos tokenomics, tenemos también noticias de que pronto podrían venir inversores muy importantes, con grandes financiaciones y que tienen intención de invertir en marketing. Por lo tanto, para mí el proyecto ha aumentado muchísimo su potencial. Pues hasta aquí la actualización sobre NMT. Si os gusta el vídeo, os animo a darle like. Si veo que tiene mucho apoyo, seguiré actualizando información sobre este proyecto, que además es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho. Os recuerdo que tengo una comunidad privada donde farmeamos airdrops, analizamos criptomonedas. Tenéis enlace en la descripción o en el botón de unirme en la opción de My Club. Y también os recuerdo que si queréis comprar la moneda de NMT de forma centralizada, os dejo enlace en el comentario fijado al exchange de Coinex, que es un exchange sin KRC. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.